a todos por estar conectados, ¿verdad? Una vez más. Y el día de hoy vamos a ver, seguir mirando lo que es el Google Form, pero ahora vamos a ver qué opciones nos da como para utilizar el mismo como un cuestionario de examen. Para esta función, vamos a crear de vuelta un formulario. Vamos a repetir un poquito los pasos para la creación. En la clase anterior habíamos visto que cuando uno ingresa en un Google Chrome y se loguea con su cuenta, el Google Chrome da algunas opciones como por ejemplo que sincronice mis marcadores, retiene mi historial y demás. Y me da aquí este pequeño panel donde yo puedo acceder a todos los productos del Google, entre ellos el Drive, desde donde en la clase anterior creamos el formulario, pero también si yo sigo bajando la barrita, veo que yo puedo crear también lo de los documentos de Docs, de Sheets, ¿verdad? Que es el Excel del Classroom, ¿verdad? El Slide, que es su PowerPoint del Google, perdón. Y más abajo en el último está también el Forms. O sea que yo desde aquí también puedo hacer clic, aquí donde dice Forms o formularios, y él ya me lleva directo a la ventana para crear el formulario. Habíamos visto que el Google Form tiene unas plantillas que yo puedo utilizar y también tengo la opción de crear el formulario en blanco desde cero. Vamos a hacer clic en este botón, ¿verdad? Crear un formulario de cero. Habíamos visto también los elementos del ambiente. Vemos que aquí en la parte izquierda yo puedo ponerle un título. Voy a ponerle de nombre examen de metodología. Y él estira ese nombre también aquí al título del formulario, que ya es cómo se va a ver cómo la persona que entra a ver el formulario va a ver el título. Yo para este ejemplo que vamos a ver voy a usar elementos de un examen de otro curso que habíamos hecho el año pasado sobre metodología y learning. Eh, entonces, en todo momento, yo aquí en mi ambiente de trabajo tengo esta barra aquí a la derecha, donde yo tengo el botón de arriba, que es un signo más, donde yo puedo añadir preguntas. Esta hojita que tiene una flechita que es para importar preguntas. Esta opción que me permite añadir títulos, que son como esas etiquetas que usábamos en el Classroom, ¿verdad? Para poner una especie de orden en nuestro trabajo. Insertar imágenes, que ya sea decorativas o mismo parte del examen. Puedo insertar una imagen y debajo de eso puedo insertar preguntas. Lo mismo también insertar videos. Y por último, añadir secciones que hacen que mi formulario se divida en hojas, que al final cuando yo envíe mi formulario, la persona va a darle siguiente, siguiente, hoja por hoja, ¿verdad? Y es una forma también de organizar mis preguntas. Para este caso, voy a iniciar importando algunas preguntas de otros cuestionarios para utilizarlos como ejemplo. Y vamos a ver cómo le damos puntaje a eso y cómo vamos a hacer para corregir eso. Recuerden que antes de empezar, tengo que entrar en configuración, aquí en la parte superior donde está el engrane, y decirle a este formulario que va a ser un cuestionario. Para eso hago clic en la pestaña cuestionarios y luego muevo aquí el botoncito que dice convertir en cuestionario. Entonces, lo que agrega esto al formulario es la opción de calificación. Si yo no agrego esto, voy a poder hacer preguntas inclusive como para recopilar datos, pero al formulario no le va a interesar si eso está bien, está mal y cuántos puntos vale.
Eso es lo que le agrega cuando le marco convertir en cuestionario. Y algunas opciones, como por ejemplo publicar la calificación, es decir, que el alumno vea la calificación justo después de cada entrega, o más tarde, ¿verdad? Cuando yo decida entrar a corregir. Y entre otras opciones, que el encuestado pueda ver, o el alumno, ¿verdad? Cuáles preguntas estaban correctas y cuáles incorrectas, cuál era la respuesta correcta y las puntuaciones. Vamos a dejar así mismo como está y le vamos a dar guardar. Bien. Entonces, voy a importar unas preguntas de otro cuestionario que es lo mismo que yo agarré y le dé agregar, ¿verdad? Pero como vamos a ver diferentes ejemplos, va a ser más fácil si traigo ejemplos reales. Entonces, yo hice clic en la hojita con la flechita. Él me muestra todos los cuestionarios que yo tengo creados en mi Drive. Voy a seleccionar este que dice cuestionario. Es un cuestionario del curso de metodología que habíamos hecho. Selecciono el cuestionario, le doy clic en seleccionar. Y aquí a la derecha él me va agregando todas las preguntas para que yo las pueda ir incluyendo. Voy a incluir esta que dice que es e-learning. La marco y doy importar pregunta. Bueno, esta pregunta que está aquí es una pregunta del tipo opción múltiple. En este caso se llama varias opciones, que es exactamente lo mismo que opción múltiple. Siempre voy a poder editar el nombre de la pregunta. Y lo que yo voy a hacer cuando es opción múltiple es ir agregando varias opciones de las cuales una sola de ellas va a ser la correcta. Por ejemplo, en esta que dice que es e-learning, la primera respuesta dice es el proceso de aprendizaje basado en tecnología informática y de comunicación. Este para mí es la respuesta correcta. Luego agregué, ¿verdad? Escribiendo, ¿verdad? Es el proceso de aprendizaje donde no interviene ningún tutor. Es un proceso de aprendizaje donde no existe una metodología fija. Es el proceso de aprendizaje que se realiza solamente en línea. Entonces, siempre mis preguntas erradas, ¿verdad? Tienen que despistar un poquito, ¿verdad? Tienen que tener quizá algo de verdad, algo de mentira o puede ser un disparate también, ¿verdad? Una vez que yo escribo todas las opciones, yo puedo agregar 3, 4, 5, 10 opciones también. Fíjense que aquí abajo dice añadir opción. Si hago clic ahí, puedo seguir agregando más opciones, ¿verdad? Infinitamente, ¿verdad? Y si quiero eliminar una de estas opciones, aquí a la derecha tengo la cruz, puedo quitar, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero, puedo quitar esta opción también. Hago aquí un clic y va desapareciendo, ¿verdad? Voy a volver a agregar esa opción. Fíjense también que entre las opciones donde yo puedo escribir texto, hay un botoncito de añadir imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que mis opciones pueden ser también una imagen que yo alce desde mi PC para que sea una opción en esta pregunta. ¿En qué casos de repente se les ocurre podría ser útil que las opciones sean preguntas? ¿Alguien que quiera comentar? Sí, en el caso de lo que pregunta Amalia, el Google tiene el corrector automático, ¿verdad? Que me permite, que me ayude a chequear un poquito mi escritura, ¿verdad? La parte de gramatical. En este caso, justo esta PC está en inglés, pero fíjense que yo, al hacer clic sobre una palabra, me sale el spell check, que sería chequear la gramática. Y aquí está la opción de español, ¿verdad? Eso, si yo lo configuro, él me va a ir corrigiendo y me va a ayudar para que escriba correctamente. Hoy Horacio me avisó con tiempo, se excusó. Nuestro moderador está con su madre por el hospital. Por eso no está pudiendo conectarse. Bueno, las imágenes podrían ser interesantes. Le digo un caso, un ejercicio matemático.
donde yo pongo aquí una pregunta sobre una fórmula y aquí puedo insertar en cada opción diferentes variaciones de cómo es la fórmula correcta. Y el alumno entonces va a tener varias opciones, pero de imagen. O una pregunta química, por ejemplo, ¿verdad? Llevando a lo que es escolar, ¿verdad? Donde yo pueda decir cuál es la forma molecular de la sal y pueda poner ahí diferentes imágenes, entonces el alumno va a elegir la imagen que le corresponda, ¿verdad? Entonces puede ser texto o imagen, ¿verdad? Obviamente, previamente tengo que trabajar yo y tener esas imágenes elaboradas para poder utilizarlas. Luego de que yo ya he escogido la pregunta correcta y las respuestas equivocadas, voy a ir aquí abajo donde dice clave de respuesta. Es aquí donde yo le voy a indicar cuál es la correcta y cuál es la falsa. Voy a hacer clic en clave de respuesta y fíjense que me cambia un poquito la vista. Aparece este botoncito verde y esta tilde aquí a la derecha. Entonces aquí es donde yo elijo cuál de estas preguntas va a ser la correcta. Y en la parte superior, fíjense que dice puntos. Tengo también un valor numérico que va a indicar esta pregunta cuántos puntos vale, ¿verdad? Entonces, si yo digo que vale 10, 15, 20, eso es lo que el alumno va a recibir una vez que responda y si responde correctamente. Entonces, yo marco la que quiero que sea la correcta y le indico cuántos puntos va a valer. Aparte de eso, me permite añadir comentarios sobre la respuesta. En un cuestionario muy, digamos, didáctico, yo puedo reforzar la respuesta del alumno, ¿verdad? Con un comentario. Por ejemplo, él marca, es el proceso del aprendizaje. Cuando le da hecho, ¿verdad? Cuando le da enviar, yo le voy a agregar correcto. Lo vamos a probar. Para las respuestas correctas, correcto es el aprendizaje ayudado por las TICs. Entonces yo le refuerzo su pregunta correcta de manera a que él afirme ese conocimiento. Pero también le puedo dar un retorno, un comentario para las respuestas incorrectas. Eso quiere decir, cada vez que él marque una respuesta que no es la correcta, le va a salir este comentario cuando él responda. Entonces, le puedo poner algo como algo que le ayude a descifrar, digamos, cuál es la respuesta. Usan TICs, por ejemplo. Aquí también puedo ponerle un enlace, por ejemplo, a un video y respuesta incorrecta sería vuelve a mirar el siguiente video. Aquí copio y pego un enlace de YouTube y él va a poder mirar el video y volver a repetir esta pregunta, volver a responderla. Aquí también, de hecho, está el botoncito, ¿verdad? Del YouTube para que yo inserte un video, ¿verdad? Eso quiere decir que acá enlace puede ser dirigirla a una página, puede ser inclusive dirigirle al material del Classroom donde está el tema que estamos tocando, ¿verdad? De manera que él pueda revisar, ¿verdad? Entonces, esto es opcional. Si yo quiero, le agrego el comentario, tanto para el caso de respuestas correctas como para el caso de respuestas incorrectas. Entonces, por cada pregunta aleatoria, decido cuál es la correcta, le doy los puntos y si quiero, añado algún comentario. Una vez que estoy seguro, le doy hecho y ya está. Fíjense también que si quiero, puedo eliminar lo que acabé de agregar como comentario o editar con el lapicito. Entonces le doy hecho y ahí ya está, esta pregunta ya está lista. Fíjense que ahí él me muestra cuál es la que yo había seleccionado para que sea la correcta. Aparte de esto, tengo la opción de indicar si esta pregunta es o no obligatoria y unas opciones más aquí en los puntitos, en los tres puntitos verticales, donde puedo agregar una descripción de la pregunta. Entonces dice qué es e-learning y una descripción que le ayude al alumno a entender de qué trata la pregunta, ¿verdad?
puede ser, escoge de entre las opciones cuál es la respuesta correcta. Una sola respuesta. Hay que aclarar bien, porque el alumno puede ser de cualquier nivel, ¿verdad? Bueno, otra cosa también que encuentro aquí en los 3 puntitos de las opciones es ordenar las opciones aleatoriamente. Esto sí o sí me conviene marcarlo, ¿verdad? Una vez que lo marco aparece la tilde aquí que se marcó. ¿Y esto qué quiere decir? Que a diferentes alumnos que entren en mi formulario, el orden de estas opciones van a estar mezcladas. De repente la correcta va a estar arriba, en el medio, abajo. Entonces, esto es el anti-cheat, digamos, ¿verdad? Para que no se estén diciendo entre ellos la respuesta correcta es la primera, la segunda, tercera. Eso se va a evitar con esta opción, ¿verdad? La opción de ordenar las opciones aleatoriamente. Entonces, hasta ahí son todas las opciones que yo puedo tener en una pregunta del tipo varias opciones, lo que nosotros conocemos como opción múltiple. Y fíjense que arriba también de mi formulario aparece un mensajito que dice puntos totales 10. Conforme yo voy agregando preguntas y les voy dando puntaje, él me va a ir mostrando cuál es el total de puntos de mi formulario. Félix, una consulta. Sí. ¿Hay forma de poder agregar, por ejemplo, que el alumno tenga 2 posibilidades? Si falló la primera y vos le des otra posibilidad para que vuelva a contestar. Sí, él en realidad, mientras él no le dé enviar primero al formulario, que el enviar le va a salir al final del formulario, él puede tocar y tocar las preguntas las veces que sea. Ahora, la opción que yo le voy a dar es de que él vuelva a tomar el examen si yo quiero, ¿verdad? Eso quiere decir que una vez que le envíe y, por ejemplo, vea su nota, él va a tener la opción, si yo así le indico, de que pueda volver a hacer el examen, ¿verdad? Pero si yo le doy, por ejemplo, voy a mostrar acá en configuración, esta opción limitar a una respuesta, él responde eso, le llega a dar enviar y ya no va a poder entrar a hacer un nuevo cuestionario. Esto también va a estar desmarcado, editar después de enviar. Pero ¿de qué sirve, Félix, que vuelva a hacer el examen si ella va a responder supuestamente con las opciones correctas? O sea, ¿en qué varía eso en la puntuación? ¿O tiene algún efecto para el...? Yo creo que es un enfoque más bien del profesor, ¿verdad? Si el examen realmente busca verificar que el alumno estudió, yo creo que no habría que darle una segunda opción, ¿verdad? De volver a enviar o de editar después de enviar, ¿verdad? Esto tendría que estar desmarcado y esto marcado, ¿verdad? Pero si la prueba, por ejemplo, es quizá diagnóstica, entonces quizá de repente podría volver él a enviar una segunda respuesta, o sea, sería enviar 2 formularios si es que yo desmarco esto, o si marco editar después de enviar, eso mismo que él envió, que él pueda entrar a cambiar algo y volver a enviar. Entonces esas son estas 2 opciones, ¿verdad? Ya dependerá de la didáctica y del instructor, ¿verdad? Bueno, voy a agregar otra pregunta a mi formulario. Voy a importar de vuelta. Esta que dice ventajas del e-learning. Aquí tenemos otro tipo de pregunta. ¿Qué tipo de pregunta es? Aquí la que dice casillas. Hace rato vimos la que dice varias opciones, ahora vamos a ver esta que dice casillas. Entonces, casillas, como su nombre lo dice, le va a permitir al alumno marcar, ¿verdad? Tildar diferentes opciones y yo le voy a indicar a esta pregunta cuál es la correcta y cuál no. En este caso dice, ¿cuáles son las ventajas del e-learning? Tiene menor costo de traslado para los participantes, es más fácil que la metodología presencial, operativamente es menos costoso realizar,
se aprende más que con la metodología tradicional, permite llegar a personas sin importar la zona geográfica. Recuerden entonces que para asignar aquí qué es correcto y qué no y cuántos puntos vale, tengo que hacer clic aquí donde dice clave de respuesta. Hago clic ahí y me lleva a la pantalla donde yo voy a marcar cuál es correcto y cuál no. Y también le voy a indicar cuántos puntos vale esta pregunta. Del mismo modo, puedo añadir comentarios, si así lo deseo, en caso que las respuestas sean correctas o incorrectas. Y si no, lo dejo así y le doy clic en hecho. Aparte de eso, recuerden que puedo decirle que la pregunta es obligatoria. Eso quiere decir que no va a poder enviar el formulario si no la responde. Y tengo las opciones de agregar una descripción. Seleccione las opciones correctas. Y también le voy a decir que las opciones estén ordenadas aleatoriamente. Entonces, esto se va a mover en cada formulario que se ingrese. Entonces, esta es la opción de casillas. Solamente si él marca todas las correctas, la pregunta le va a dar los 10 puntos que yo le he indicado. Y también da la opción de añadir imágenes como opciones en caso de que yo así lo desee. Voy a importar otra pregunta. Importar pregunta. Esta es entonces una pregunta del tipo cuadrícula de varias opciones. Está aquí. Sería esta, cuadrícula de varias opciones. Esta cuadrícula de varias opciones sería para nosotros lo que es un parea, más o menos, ¿verdad? Me va a presentar por un lado filas y por otro lado columnas. Entonces la idea es que las filas el alumno las corresponda con las columnas. Entonces es útil para hacer conceptos, definiciones, donde una parte del texto esté por un lado y mezclado hacia la derecha va a estar lo que continúa de ese texto, etc. Es un parea. Entonces, aquí para este ejemplo dice, para las filas, dice, para los niños es necesario gran participación del tutor. Para los jóvenes se puede dar tareas de investigación. Para los adultos, el contenido tiene que ser de interés. Y así yo puedo ir agregando, fíjense que acá dice 4, añadir fila. Yo puedo seguir agregando y agregando toda la cantidad que quiera. Una vez que yo agregué mi concepto y mi descripción o mi definición, voy a clave de respuestas y esta es la visión que va a tener el alumno. Fíjense cómo ahí ya se entiende más o menos lo que pasa. Este es el concepto, ¿verdad? Para los niños. Y él va a tener que elegir entre, es necesario, acá no se ve todo, pero cuando el formulario esté presentado, sí se va a leer todo el concepto. Entonces, el alumno va a tener que elegir una de estas opciones para que sea la correcta. Y aquí sí, yo le puedo dar un puntaje por cada acierto. Fíjense que en el caso de las casillas, solamente si marcaba todas las correctas le iba a dar el 10 puntos. Acá yo le puedo decir que si aciertan este, va a ganar 5 puntos. Para los jóvenes dice, este es el que le corresponde, 5 puntos. Y para los adultos, este es el que le corresponde y 5 puntos. Y del mismo modo, esto va a estar ordenado aleatorio. Tanto este orden de los conceptos y las definiciones en las columnas se va a movilizar. Entonces también no va a ser así una escalerita perfecta como se ve acá en el ejemplo. Entonces yo le doy hecho y ahí ya están mis conceptos y mis definiciones. Me aseguro de que las filas estén ordenadas aleatoriamente. Le voy a marcar y ahí ya me aseguro de que esto se va a mezclar. Y esto, por supuesto, ustedes lo tipean, ¿verdad? Tienen que preparar previamente sus borradores
y aquí lo aplican entonces en este tipo de parea. Vamos a añadir otra pregunta. Perdón, vamos a importar. Creo que será la última. Bueno, esta es una pregunta del tipo, entonces, varias opciones que ya la vimos. ¿Cuál es la habilidad cuyo desarrollo es más fácil a través del e-learning? La correcta es la cognitiva, ¿verdad? Siempre a través de clave de pregunta, indicarle cuál es la correcta y cuántos puntos vale. Y asegurarse de que esté ordenado aleatoriamente. Vamos a ver otro tipo de preguntas. Voy a importar de acá. Este también es de qué tipo, varias opciones, ¿verdad? Está marcado cuál es la correcta. Voy a importar de vuelta. Voy a importar ya las demás preguntas para que sea más rápido esto. Son 7 preguntas en total. Bien, entonces, esta también es una pregunta del tipo cuadrícula de varias opciones, donde tengo aquí mis conceptos. Aquí tengo las definiciones. Si le doy clave de respuesta, puedo elegir cuál es la que corresponde con cuál y le doy el puntaje. Solicitar una respuesta de cada fila, ¿verdad? Que viene a ser como decir que la pregunta es obligatoria. Aquí está la pregunta, selecciona una columna por cada fila donde la definición corresponda al tipo de contenido y learning. Y le voy a decir también que esté ordenado aleatoriamente. Esta es una pregunta del tipo cuadrícula de varias opciones también. Esta es una pregunta del tipo casillas, que ya lo vimos también, ¿verdad? Siempre en clave de respuesta, indicar cuál es la correcta y el puntaje. Aquí tenemos ya un tipo de pregunta que aún no lo habíamos visto. Dice la pregunta, ¿a qué se refiere la calidad del e-learning cuando se menciona la granularidad? Escribe la respuesta. Esta es una pregunta del tipo párrafo, que está aquí arriba. Tanto párrafo como respuesta corta son un tipo de preguntas donde el alumno tiene que escribir una respuesta. En todo lo demás, basta con que seleccione, pero en párrafo y en respuesta corta, el alumno tiene que escribir lo que él piensa que es la respuesta. En este caso, es párrafo, que quiere decir que tiene que hacer explayarse, ¿verdad? Hacer una composición. En el caso de respuesta corta, que vamos a ver enseguida, la respuesta es una palabra o 2 o 3 palabras. Entonces, a diferencia de párrafo, respuesta corta se puede hacer autocorregido. Porque si la respuesta es, por ejemplo, comunicación, yo voy a escribir como respuesta válida comunicación y el formulario va a comparar lo que escriba el alumno con esa palabra y le va a dar el punto. En el caso de párrafo, no hay autocorrección. Yo debo entrar como docente después a mirar el formulario, leer lo que respondió el alumno y decir si vale o no cuántos puntos. Entonces, en este caso, yo igual le indico cuántos puntos vale esta pregunta. O sea, el máximo puntaje que puede hacerse con esta pregunta es 5 puntos. ¿Ok? Es obligatorio. Y si quiero, le agrego una descripción. O si quiero, también le puedo agregar una validación de respuesta, ¿verdad? Pero como les digo, para el párrafo, sí o sí yo tengo que corregir personalmente. Pero puedo indicarle una longitud mínima. Por ejemplo, mínimo tiene que tener 100 caracteres. Puede ser un número mínimo o un número máximo. Es decir, escriba la respuesta en no más de 500 caracteres. Ese tipo de filtros la puedo aplicar aquí.
Si no, elimino, ¿verdad? No es necesario. Aquí tenemos otro ejemplo de tipo párrafo. ¿A qué se refiere la calidad del e-learning cuando habla de enfoque en el alumno, escribe la respuesta, misma cosa, yo voy a tener que corregirla después. Esta también es del tipo párrafo, pero vamos a ver qué pasa si cambio esto con el tipo respuesta corta. Cuando es respuesta corta, puedo entrar aquí y darle validación de respuesta. Fíjense que respuesta corta puede ser tanto texto, puede ser un número, puede ser una fecha. Por ejemplo, si yo hago una pregunta que es una fórmula, un ejercicio matemático, puedo usar aquí este botón de imagen, alzar una fórmula compleja con sus valores y pedirle al alumno que resuelva eso. Entonces la respuesta va a ser del tipo número y tiene que ser un número mayor que, o si es una respuesta precisa, tiene que ser igual a, ¿verdad? Tiene que ser igual a -2, por ejemplo. Entonces, el alumno va a ver la imagen, va a corregir el examen, encontró que era -2 y en la respuesta va a escribir -2. Y como mi validación de la pregunta es -2, le va a dar el puntaje que le corresponde. Si es de texto, fíjense que ahora seleccioné texto, dice contiene. Si yo le marco contiene, con tal de que esta palabra aparezca en lo que él escribió, por ejemplo, digamos que es laguna. Estamos hablando de los ecosistemas. Escribe la laguna, ya va a tener correcto. El laguna, digamos que escribe mal, igual. Mientras esté la palabra laguna, la respuesta va a estar correcta. Inclusive si escribe el hábitat donde el agua está estancada en el campo, se llama laguna. El Google va a encontrar la palabra laguna y le va a dar el resultado. Pero ahora, si, por ejemplo, uso lo opuesto, no contiene cualquier respuesta que no contenga esa palabra. Por ejemplo, yo la definición, si él me llega a mencionar tajamar, va a estar mal. Entonces yo le digo que va a estar correcto mientras no contenga la palabra tajamar, por decirlo así. Entonces, en respuesta corta, yo tengo esta opción de escribir cuál es la palabra clave que si está en esa respuesta, le dé el puntaje de forma automática. Entonces, aquí está marcado validación de respuesta. Le doy acá clave de respuesta para asignarle el puntaje. Está asignado. Y aquí también puedo agregarle específicamente cuál es la palabra que corresponde a la respuesta correcta. Puede haber una variación también. ¿Qué pasa si en vez de laguna podría ser lagunas? Hay veces que el alumno podría tener una mala escritura, ¿verdad? No es el caso acá, ¿verdad? Pero les voy a dar como ejemplo que escriba laguna, por ejemplo. Entonces podría ser una variación de la pregunta, ¿verdad? Si la palabra, por ejemplo, que tenía que ser la respuesta es helio, pero por ahí no va a escribir bien y le doy la opción de que inclusive si me escribe sin H puede ser correcta. Entonces aquí yo puedo agregar las palabras también correctas para esta pregunta, ¿verdad? Y cuántos puntos le corresponden. Bien, por último, esta es una pregunta del tipo opciones varias, ¿verdad? Que ya la vimos también, ¿verdad? En síntesis, para los que son exámenes, las más utilizadas que vamos a tener que implementar son respuesta corta, que puede ser un texto. No le mostré el ejemplo en el caso de que sea fecha. Bueno, en este caso no me aparece aquí, pero también yo podría introducir una fecha como posible respuesta, ¿verdad? Tengo que aclararle nada más en la descripción que separe, por ejemplo, de esta manera, ¿verdad?
para que coincida con mi respuesta, ¿verdad? Félix, una consulta. Sí. Si tenemos algunas preguntas que requieren de respuestas con ordenamiento cronológico, que el alumno tenga que llevar la número 1, o sea, que mantenga el orden cronológico, que vos puedas Sí. mover, las respuestas y ordenar como alumno. Bueno, yo sé que en otras plataformas como el Moodle hay opciones como esas, pero aquí probablemente estaríamos usando quizás la opción de cuadrilla, varias opciones más o menos para que él ordene ahí el orden cronológico, ¿verdad? Pero no tiene la opción, por ejemplo, de arrastrar, cosa que en otras plataformas de repente hay, ¿verdad? Aquí lo que más, como le estaba mencionando, vamos a usar es respuesta corta. Si usamos párrafo, tenemos que saber que vamos a tener que corregir a mano, ¿verdad? Eso si tienen 100, 200, 300 alumnos, no les recomiendo que utilicen. Varias opciones, que es una de las más sencillas. Casillas, que ya lo vimos, ¿verdad? También es una buena opción. Desplegable. Desplegable lo que me permite es, como su nombre ya lo imaginarán, que me salga una lista de opciones. Yo tengo que indicar cuáles son las opciones, ¿verdad? Opción 1, opción 2, opción 3. Y cuando el alumno haga clic en esta pregunta, le va a salir la lista, ¿verdad? El famoso lista combo, ¿verdad? Donde va a tener que elegir una de las opciones, ¿verdad? Es semejante a opción múltiple, ¿verdad? Pero es una forma distinta de presentar la pregunta, ¿verdad? También se asemeja a una especie de respuesta corta donde vos ya le das las opciones entonces para que él lo complete, elija, mejor dicho, la correcta. Otra opción es subir archivos. Nosotros habíamos hecho una práctica de esto también en la clase anterior. Si de repente la tarea que yo le voy a dar es que él haga un Word o de repente haga un diseño, un dibujo o hace un PDF, un Excel, por ejemplo, si voy a dar un curso de Excel, le puedo pedir que aquí él me suba el archivo, ¿verdad? Digamos que va a ser una tarea de Excel y yo puedo configurar ciertas cosas como permitir cierto tipo de archivo, que habíamos hablado la vez pasada. Por ejemplo, solamente hoja de cálculo, como una tarea de Excel que no me alce ni video, ni PDF, ni Word, ni PowerPoint, dibujo, audio, nada. Solamente hoja de cálculo, un solo archivo, no voy a permitir que alce más de uno, y el tamaño máximo, 1 mega, ¿verdad? Digamos que es un archivo muy pequeñito. Clave de respuesta, siempre para indicar cuántos puntos vale esta pregunta. Esta pregunta de alzar archivo obviamente no es autoevaluable. También va a requerir que yo ingrese después a mirar eso y a mano le indique cuál es el puntaje que le corresponde. Otra pregunta, ya vimos la cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de fecha, perdón, de casillas. Después tenemos fecha, que es una pregunta, puede ser, por ejemplo, independencia del Paraguay, digamos, del Paraguay. Y aquí vamos a indicarle en clave de pregunta cuántos puntos va a valer. Y le va a aparecer así la pregunta, mes, día, año. Va a tener que ingresar eso. Y luego vamos a tener que corregir para saber si es correcto o no, ¿verdad? La ventaja que le da esta pregunta de fecha es que aquí le va a aparecer como un calendario que va a hacer clic y seleccionar la fecha y le va a dar el formato ya con separación de barras, ¿verdad? Del día, año, mes, ¿verdad?
En este caso, estira así el mío porque está con la configuración inglesa, ¿verdad? Primero el mes, después día, después el año. Entonces, una vez que yo tengo elaborado mi examen, si quiero puedo agregarle títulos para separar las distintas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, la primera parte puede ser sobre aritmética y después esto yo lo puedo llevar, ya lo practicaron ustedes, ¿verdad? Para ir separando los temas, o si quiero agrego secciones, ¿verdad? Secciones, justamente la vez pasada con uno de los alumnos estábamos viendo que es un poco argel de repente de mover, ubicar, ¿verdad? Pero esto va a permitir que, como les dije, el formulario vaya mostrando las preguntas por hojas, ¿verdad? Entonces, si mi formulario es muy largo, podría agrupar por temas, tema 1, tema 2, tema 3, y eso va a ayudar a que el alumno sienta más agradable, ¿verdad? Nuestro examen, ¿verdad? Y esto puedo llevar a la sección 1, o si quiero puedo traer esto hasta la sección 2, ¿verdad? Entonces yo, las secciones sí no muevo, son los elementos que muevo dentro de una u otra sección, ¿verdad? Bien. Una vez que está entonces esto listo, acá fíjense que tengo puntos totales 120, ese es el total de puntos de mi examen. Las respuestas las voy a ir viendo aquí, conforme vaya dando la respuesta a los alumnos. Y una vez que yo tenga la respuesta, las voy a exportar. Para eso vamos a mirar otro formulario que ya tengo elaborado. Un momentito, por favor. Entrar al Drive. Entonces, una vez que ustedes enviaron el enlace, ¿verdad? Recuerdan que cuando el formulario está listo, hacen clic en enviar. Pueden enviar a alguien por correo, pueden obtener el enlace aquí con el botoncito, acortar el URL para que no sea muy largo, y eso pueden copiar, ¿verdad? Clic derecho, copiar, y envían al alumno, por ejemplo, si tienen un grupo de WhatsApp, para eso es muy útil el WhatsApp. Si hoy tenemos un examen a las 19 horas, le enviamos el enlace para que entren a completar. El Google Form se puede abrir tanto en la PC como en el celular. Dependiendo del examen, quizás se puede hacer desde el celular. Una vez que los alumnos van terminando y van enviando. Una consulta. Sí. Ahí recién vos le diste enviar, bueno, estás mostrando otras cosas, ¿verdad? Por eso a lo mejor no enviaste, pero ¿qué pasa cuando yo selecciono el enlace? Acorto, ¿verdad? Sí. Puedo copiar. ¿Y cuál es el siguiente paso ahí para que se envíe? Por ejemplo, si voy a enviar en un grupo de WhatsApp, ahora mismo está en la memoria, yo le di copiar a ese enlace, ¿verdad? Voy a entrar al WhatsApp. Sí, pero yo voy a enviar porque copié ese enlace. Sí. La consulta es sobre la función que tiene la plataforma que estamos usando, que dice enviar. Bueno, claro, en nuestro caso, si vamos a colgar, eso es nuestro Classroom, yo tengo que agregar eso en una tarea. Por ejemplo, digamos aquí en tarea 1, yo creé esta tarea, voy a editar, y aquí voy a añadir ese enlace, ¿verdad? Y ahí voy a pegar. Todavía no estoy enviando desde la plataforma. Esa es mi consulta. Todavía yo no estoy enviando todavía no estoy usando esa función que te decía ahí enviar. Sí, porque en realidad es una palabra que no corresponde a la palabra enviar, ¿verdad? Si es que vamos a sacar el link, realmente no enviamos nada desde el formulario. El link es lo que nosotros copiamos y agregamos, por ejemplo, acá en un Classroom o, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp. Ahí yo estoy enviando, ¿verdad?
Esa sería, digamos, la forma de enviar, ¿verdad? Al menos que le dé esta opción que es de correo, ¿verdad? Aquí sí, yo puedo poner un correo de alguien y si aquí le doy clic en enviar, sí, le envié a José Ferreira un formulario. Ahí sí yo envío, ¿verdad? Pero en Se va realidad, ahora. Se va esta en su opción de envío, correo, se guarda en su drive o cómo, o no, se queda disponible en el correo nomás. lo que el alumno envía queda en mi Drive, porque es en mi Drive donde yo creé el formulario. El alumno va a recibir ese enlace, se le va a presentar el formulario, él va a completar, pero al darle a enviar es en mi Drive lo que va a quedar Va a guardar. la información, sí. Y si yo quiero, ahora estoy en la configuración de mi formulario, yo le voy a dar que él reciba una copia. ¿Por dónde estaba eso? Esta opción que está en general, cuando yo recopilo la dirección de correo electrónico, yo le voy a enviar a él una copia de sus respuestas. Si yo marco esto, yo como alumno recibo el enlace, abro el formulario completo, le doy a enviar y a mí me llega un correo con las respuestas que yo di, como una especie de ¿cómo se llama? De comprobante de que yo completé o para mi registro, ¿verdad? Pero son las respuestas de los alumnos lo que en mi Drive se van guardando conforme ellos van respondiendo. Ok, gracias. Bueno, entonces este es un ejemplo de un formulario, o sea, un cuestionario que ya se elaboró, se envió, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Se copió el enlace, ya sea que se cargó en un Classroom, o se compartió en un WhatsApp, o se envió por correo, los alumnos ya lo completaron. Entonces yo como persona que elaboró este formulario voy a entrar después en mi Drive, voy a abrir el formulario, como dice aquí, ¿verdad? Yo entré acá y le hice doble clic al formulario para abrir, y aquí tengo la pestaña respuestas. Y las respuestas tienen tres opciones. Por un lado, un resumen estadístico, ¿verdad? Que me muestra la puntuación obtenida en general de los 59 alumnos, cuánto fue. Y, por ejemplo, 35 alumnos, más o menos, hicieron aproximadamente 20 puntos y la mayoría hizo el total de puntos, que es 40, más o menos 50 alumnos. Está también el resumen por pregunta, ¿verdad? De 59 preguntas, perdón, de 59 respuestas, 58 fueron correctas, una fue incorrecta. Esta pregunta tuvo 59, de 59 tuvo 37 correctas, ¿verdad? Entonces aquí yo voy viendo como un resumen del resultado general de mi examen, ¿verdad? Después puedo ver las preguntas de cada una de las que de los alumnos, que los alumnos fueron completando. Y por último, tengo las preguntas de forma individual. Aquí es donde yo voy a entrar para corregir aquellas preguntas que no fueron corregidas automáticamente, como tipo párrafo o tipo archivo. Fíjense que me aparece aquí un navegador. Estoy en la pregunta 1 de 59. Voy a ir avanzando, 3, 4, 5. Así voy navegando por las preguntas. Y estas, por ejemplo, fueron todas corregidas automáticamente, pero si alguna de estas era una pregunta tipo párrafo, aquí me iba a salir cómo darle el puntaje. ¿Verdad? Voy a entrar en un ejemplo de esos para que no quede nomás en mención, ¿verdad? Este es otro cuestionario, tiene 23 respuestas. Voy a entrar, voy a ir a individual y aquí hay respuestas del tipo párrafo.
Fíjense que aquí yo puedo añadir un comentario y aquí arribita a la derecha, se ve chiquitito, puedo darle el punto. Ahí, por ejemplo, le di los 5 puntos. Si quiero añadir un comentario, y en este caso acá me dice que hay cambio pendiente, que si lo doy guardar, entonces ahí ya le guardó la respuesta, ¿ven? Hace rato estaba figurando rojo, ahora ya figura verde. Lo mismo aquí, le puedo dar el punto, guardo. Obviamente después de que ya leí toda su respuesta, ¿verdad? No hay nada ningún comentario que añadir. Le doy el punto y guardo. Ahora sí, ya todos los elementos de este formulario están contestados. Y si quiero seguir corrigiendo, tengo que ir entonces avanzando. Este es otro alumno, ¿verdad? Que falta corregirle su respuesta de párrafo. Y así sucesivamente. Bueno, aparte de esta vista, ¿verdad? Que me da el formulario de por sí, donde yo puedo ver el resumen, puedo ver el resultado por preguntas y puedo ver también individualmente cada respuesta. Yo tengo la opción de exportar todas estas respuestas en una planilla de Excel, ¿verdad? Haciendo clic en este botoncito de Excel, ¿verdad? Entonces él automáticamente me abre el Google Sheets, ¿verdad? Que es el Excel del Google, ¿verdad? Me pone la marca temporal que es el día y la hora en que se completó, en que se mandó esta respuesta. Ese formulario no tenía marcado recopilar direcciones de correo electrónico, por eso aquí está en blanco, ¿verdad? La puntuación total de cada alumno, ¿verdad? Cuánto hizo del 60 y cada respuesta individual. Por ejemplo, a la pregunta, ¿cuál de los modos de realizar e-learning es el mejor? Este alumno respondió, no existe un mejor modo, depende de la estrategia, modo autodirigido, modo tutorado. Entonces, esta es la respuesta que esta persona hizo, ¿verdad? Ojo que aquí, al momento de elaborar el examen, hay unas fallas, ¿verdad? Porque el formulario no toma, por ejemplo, el nombre y apellido de la persona, no toma el número de cédula, no toma el número personal. Entonces, yo debo agregar esos elementos a mi examen, ¿verdad? Porque si no, no voy a saber quién es. Así, nombre y apellido. Mismamente, ¿verdad? Ella adivinó con una respuesta corta. Y esta respuesta, o sea, esta pregunta no entra parte del examen porque es una pregunta de información nada más. Entonces, no voy a hacer clic en clave de respuesta. La voy a dejar así. Sí, la voy a marcar que sea obligatorio. Voy a añadir otro, por ejemplo, número de cédula, también de respuesta corta, y no va a tener clave de respuesta, pero sí va a ser obligatorio. Entonces, esto no va a entrar dentro de la evaluación. Pero si yo no hago eso, me va a pasar esto, ¿verdad? Que aquí tengo la respuesta, pero no sé de quién es, ¿verdad? Y esto, por supuesto, yo puedo bajarlo a mi PC para editar. Voy acá a archivo, descargar como Microsoft Excel XLSX, ¿verdad? Y me descarga, abro el archivo y aquí ya puedo de repente darle un poco más de formato, insertar para poner unos títulos, curso de tal cosa, dado en tal fecha, instructor fulano, logo de Ande, eliminar las columnas que no me interesan. Aquí voy a tener el nombre y apellido, la cédula y la respuesta. Y esto puedo organizar para imprimir, para poner firmar, sellar y archivar como constancia, ¿verdad? El examen que tomé, ¿verdad? Y a esta planilla, le voy a juntar lo siguiente. Mi formulario también yo lo puedo imprimir. Voy a ir a
Voy a ir aquí a los 3 puntitos. Fíjense que algunas opciones, creo que no llegamos a ver esto la vez pasada. Hacer una copia, hace una copia completa de este formulario. Mover a la papelera, elimina este formulario. Obtener enlace previamente rellenado es una opción donde yo voy a pre-responder este formulario. Eso puede ayudar como una guía para alguien que va a completar el formulario, donde va a reemplazar nomás ya con sus datos. O sea, esta opción de obtener enlace pre-rellenado me va a llevar a mi formulario. Yo voy a pre-completar y voy a tener un enlace que cuando yo envíe, la persona que abra va a abrir el formulario, pero ya va a tener las respuestas que yo previamente introduje. Añadir colaboradores me permite a mí, como instructor, a través del correo de otro compañero, agregarle a él como editor también de este formulario. Entonces, si yo voy a hacer un examen que es complejo o largo, quizás necesitamos trabajar en equipo. Yo soy de una especialidad, Jorge de otra especialidad, Víctor de otra especialidad. Entonces, nos agregamos como colaboradores en este formulario y ellos van a hacer su parte, Jorge su parte, yo mi parte, y completamos el formulario. Y lo que les quería mostrar es esta opción imprimir. Si yo le doy clic en imprimir, a mí me va a dar el formulario se va a preformatear a un formato como si fuera que se va a imprimir para darle a alguien para que complete a mano. Fíjense, ahí a lo mejor se ve chiquito, que dice el nombre del cuestionario, dice correo, número 1, correo, y tiene un espacio para completar. Número 2, nombre y apellido, espacio para completar. 3, número de cédula, y así están todas las preguntas. Fíjense acá la 5, por ejemplo, que es del tipo de tipo PAREA. Ven que acá están los conceptos, las definiciones y los conceptos, y le permite al alumno marcar con una X, ¿verdad? De manera a que, digamos, si alguien no puede tomar el examen en línea, yo puedo imprimirle y darle que lo complete a mano, ¿verdad? O yo uso Google Forms, diseño un examen que no tengo previsto luego tomar en línea, pero me sirve para diseñar un lindo examen bien hecho, imprimo, fotocopio y lo aplico en aula, ¿verdad? Y aparte de eso, como les digo, lo ideal es que ustedes impriman esto para que lo puedan archivar en su carpeta como un registro, ¿verdad?, de la actividad que hicieron, del examen, y acompañan de esto su planilla de respuestas como antecedentes del examen que tomaron, ¿verdad? Entonces, esta opción de imprimir me da el formulario, inclusive puedo convertir a PDF a partir de aquí, ¿verdad? Acá lo voy a convertir en PDF. Un nombre. Y en mi carpeta de documentos está examen. Y aquí ya está en PDF mi examen. Inclusive esto para enviarlo por correo, si alguien quiere imprimirlo, sin problema, ¿verdad? Bien, entonces, yo sé que vimos muchas cosas. Creo que pueden repasar el video mañana, ¿verdad? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta sobre el uso de Google Form como cuestionario de examen. La tarea que tenemos para esta parte 2 es la siguiente. Tarea número 6, examen con Google Form. Para esta tarea, los alumnos deberán crear un examen con Google Form. Si bien existen múltiples formas de realizar preguntas en Google Form, utilizaremos la de selección múltiple, ya que las mismas son autocorregibles, lo que ayuda a la evaluación cuando el grupo es numeroso o no se dispone del tiempo necesario para hacer una corrección minuciosa. El examen deberá contener 5 preguntas de opción múltiple,
con una sola respuesta correcta y 2 falsas, deberá otorgar 2 puntos por cada pregunta correcta. Además, deberá recoger el nombre y el número de cédula del alumno. Todas las preguntas deben ser obligatorias, así como el campo de nombre y apellido. El examen deberá recoger el correo electrónico del alumno de forma automática. Finalmente, deberán compartir el enlace, ¿verdad?, de la tarea, o sea, de ese examen, aquí en esta tarea. Entonces, esa es la tarea número 6, que va a quedar a cargo de ustedes a partir de ahora. Interesante. Bueno, voy a esperar que completen esto, ¿verdad? Vamos a seguir corrigiendo las tareas anteriores y estamos en comunicación. Espero que hagan sus consultas, ¿verdad? No se queden con las dudas. Y si quieren experimentar más, también le doy esa libertad. Si quieren agregar algo más, aparte de las preguntas de opciones múltiples, experimenten. Yo voy a entrar a mirar los formularios después para evaluarles. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo es la próxima clase, profe? ¿Para cuándo la entrega? El jueves es la próxima clase. Tienen martes y miércoles para completar. Excelente. Así que éxitos y estamos en comunicación. Igualmente, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Que descansen.